vamos siguiendo con nuestro contenido, con el contenido que nos atañe a nosotros en legislación tributaria. Hoy tenemos para desarrollar fuentes del derecho tributario. Bueno, y viene a ser un contenido ya de la unidad 3, ¿verdad? Bueno, ¿qué es fuente? Fuente, para comenzar, viene a ser el origen, de dónde se origina algo. Y viene a ser el término fuente en derecho, designa todo lo que contribuye o en algún momento ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Es decir, cuando hablamos de fuentes del derecho, estamos hablando de todo lo que contribuyó o todo lo que contribuye para que se puedan crear ese conjunto de normas jurídicas que se van a aplicar a las personas o a los individuos. Y es el principio o es el fundamento, es el origen o es el lugar de donde provienen las normas. Entonces, cuando hablamos de fuente, viene a ser eso, ¿verdad? El principio, origen, el fundamento o el lugar de donde provienen las normas jurídicas. Y las fuentes del derecho tributario pueden ser fuentes directas e indirectas o supletorias. Hablando de eso, vamos a analizar un poquitito cuáles son las fuentes del derecho tributario. Bueno, para comenzar, la fuente más importante en materia jurídica viene a ser, o la fuente más importante de un ordenamiento jurídico viene a ser la Constitución Nacional. Posteriormente están los tratados o acuerdos internacionales, después están las leyes, los actos con fuerza de ley y los reglamentos. Esa es, vamos a decir, es como una pirámide, ¿verdad? O viene a ser, en la punta de la pirámide se encuentra la Constitución Nacional como norma fundamental de un ordenamiento jurídico. Posteriormente, por debajo de la Constitución Nacional están los tratados y acuerdos internacionales. Después de ellos están las leyes en general, ¿verdad? O sea, la ley, todas las leyes que son sancionadas por el Poder Legislativo. Bueno, después están los actos con fuerza de ley y por último están los reglamentos. Estas son las fuentes del derecho tributario. Es decir, de ahí emanan las reglas del derecho o las disposiciones o las normativas del derecho tributario. Es decir, todo lo que dispone o todo lo que se regula en el derecho tributario provienen o se originan de estas fuentes. Bueno, ¿qué es la Constitución Nacional? Viene a ser la norma jurídica más importante de todo ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico estamos hablando del conjunto de disposiciones que rigen dentro de un país o dentro de una determinada nación. Todo. Están ahí los códigos, están ahí la Constitución Nacional, los reglamentos, la jurisprudencia, la costumbre, principio general del derecho, doctrinas, todo. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, ¿verdad? Es decir, todo lo que regula la convivencia en sociedad. Bueno, entonces, la Constitución Nacional viene a ser la fuente jurídica más importante del ordenamiento jurídico y también la fuente más importante en el derecho tributario y también es el de mayor jerarquía. Nosotros
desde la escuela, o sea, a nosotros se nos enseñó desde la escuela que la Constitución Nacional es la norma más importante del país, ¿verdad? O es la Carta Magna, como a veces se le llama también. Bueno, y en esta ley, la Constitución Nacional, en la ley más importante de la República, se encuentran los principios generales fundamentales de todo ordenamiento jurídico. Viene a ser como la Constitución Nacional va a ser el que va a marcar las pautas para todas las leyes en general, tanto para los acuerdos, tanto para los códigos en general y los reglamentos también. Si la Constitución establece ciertos principios o ciertos derechos fundamentales, ninguna ley va a ser aplicada si es que contradice la Constitución Nacional. Entonces, es la fuente jurídica más importante, es el de mayor jerarquía, es el que va a contener los principios generales fundamentales del ordenamiento jurídico y tanto en la Constitución Nacional se encuentran todos los derechos, las garantías, las libertades que están establecidos para todo individuo dentro de la República, dentro del territorio nacional. Ahí, por ejemplo, están ciertas garantías que no pueden ser contradecidas por ninguna ley. Por ejemplo, la igualdad ante la ley, el control de la constitucionalidad de la ley, también establece las atribuciones del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, la jerarquía de las normas jurídicas. Es decir, es la ley más importante y por lo tanto es la ley que va a enmarcar el camino para todas las demás leyes. Por eso su jerarquía, vamos a decir. Y también en la Constitución Nacional se consagran preceptos específicamente tributarios en lo que respecta para nuestra materia, para el contenido de hoy, como ser, por ejemplo, las atribuciones y las limitaciones de la potestad tributaria. ¿Se acuerdan qué es potestad tributaria, verdad? Cuando hablamos de potestad tributaria estamos hablando del poder que tiene el Estado para crear tributos. Bueno, entonces en la propia Constitución están enmarcados o consagra preceptos o consagra disposiciones específicas para crear tributos, ciertas limitaciones también para crear tributos. También de la Constitución viene el principio de legalidad y también de la imposición según la capacidad contributiva. Cuando hablamos de imposición según la capacidad contributiva, estamos hablando de que el tributo se va a pagar de acuerdo a la capacidad que tiene cada individuo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso al comienzo, verdad? De que quien tiene más va a pagar más, quien tiene menos paga menos. No es lo mismo una persona que no va a tributar lo mismo una persona que tiene un vehículo de alta gama y del año y una persona que tiene un vehículo del año 1998 o del año 2000, ¿verdad? Entonces, no pagan, no tributan de la misma manera. Quien tiene más va a pagar más, quien tiene menos paga menos. Entonces, esa imposición o ese pagar el tributo o tributar según la capacidad contributiva también proviene de la norma fundamental de la nación, que es la Constitución Nacional. Bueno, entrando un poquitito a lo que es, según la jerarquía de cada una de las fuentes, el segundo viene a ser, la segunda fuente más importante en materia tributaria son los tratados
y acuerdos internacionales. Bueno, ¿qué son los tratados internacionales? Bueno, son acuerdos, ¿verdad?, firmados entre dos o más estados, los cuales debidamente ratificados por las partes. ¿Quiénes son las partes? Son los estados. Van a tener carácter obligatorio y constituyen una fuente importante en materia tributaria. De acuerdo entonces con el orden de prelación de las normas jurídicas dispuestas por la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales son más importantes que las leyes internas. De modo que si una ley viola un tratado, prevalece este último, es decir, el tratado es el que va a prevalecer. Y también hay que recordar que los tratados deben ser ratificados por el Poder Legislativo para que puedan tener validez y para que puedan ser obligatorios para todos. Bueno, entonces los tratados internacionales son acuerdos que son firmados entre estados, es decir, entre, en nuestro caso, por ejemplo, la República del Paraguay con otro país, ¿verdad? Porque el nuestro no es una república federal, sino que está dividida en departamentos, ¿verdad? Entonces, nosotros como país, cuando el Paraguay firma un acuerdo con otro país en materia tributaria, entonces, una vez ratificados por el Congreso, que es el Poder Legislativo, ¿verdad?, desde ese momento empiezan a ser obligatorios para los contribuyentes, todo lo que se impone en ese tratado. Y porque por el principio de prelación, como les dije, ya viene después de la Constitución Nacional, los tratados. Entonces, de por ahí, si hay alguna ley en materia tributaria que viola un tratado que ratificó el Paraguay, ¿verdad?, no va a ser aplicada esa ley, sino que va a ser aplicado ese tratado. Bueno, y posteriormente, siguiendo el principio de prelación de las fuentes, está la ley. Y la ley viene a ser una norma jurídica. Es un precepto establecido por una autoridad competente que ya sea va a mandar o va a prohibir algo en consonancia con la justicia, cuyo cumplimiento conlleva una sanción. Según el jurista, hay un jurista acá, César Quintero, dice que la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite algo, y a la cual todos los individuos de un país deben obediencia. Jurista viene a ser aquella persona que se dedica al estudio de las normas jurídicas. Bueno, entonces, en nuestro caso, la ley formal es sin duda la fuente de mayor importancia del derecho tributario, porque nosotros dijimos desde un comienzo que en materia tributaria rige el principio de legalidad, que no hay tributo sin ley. Tiene que existir una ley que cree un tributo. Desde ese momento hay obligación de pagar ese tributo o de tributar. Entonces, la ley es una norma jurídica que está establecida por una autoridad competente, que en nuestro caso es el Poder Legislativo, ¿verdad? Es el que sanciona una ley. Y posteriormente es promulgada por el Poder Ejecutivo. Bueno, esta ley es la fuente jurídica de mayor importancia para el derecho tributario, en el sentido de que todos los tributos van a ser creados por ley. Y acá ustedes me van a preguntar por qué es de mayor importancia. No, en el orden de prelación de las fuentes del derecho tributario, el más importante es la Constitución Nacional, pero la ley directamente es la que va a crear, o es la ley la que crea los tributos.
siempre y cuando esta ley no viole ciertos principios o ciertas garantías que están establecidos tanto en la Constitución Nacional o en los tratados o acuerdos internacionales que fueron ratificados por el país. Bueno, y los reglamentos. Los reglamentos también constituyen una fuente importante del derecho tributario. ¿Y qué es el reglamento? El reglamento viene a ser un instrumento normativo dictado por la administración que contiene normas jurídicas generales de carácter obligatorio. La denominación utilizada más en nuestro derecho positivo es muy variada, ¿verdad? Porque además de llamarlo precisamente reglamento, también se le llama a veces ordenanzas, edictos, decretos, resoluciones. Esas son los distintos nombres con que nosotros en nuestro país, ¿verdad?, le llamamos a los reglamentos. Entonces, cuando hablamos de reglamentos también pueden ser ordenanzas, pueden ser edictos, pueden ser decretos o resoluciones. Bueno, ¿y qué es un reglamento? Viene a ser un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Establecen bases para prevenir los conflictos que se puedan dar entre los individuos. La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado. Ya vamos a aclarar un poquitito más qué son los reglamentos. Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del derecho formando pues parte del ordenamiento jurídico, y la titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida de la Constitución Nacional. También se le conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos. Los reglamentos son consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico le concede a la administración, mientras que las disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley, son llamados decreto ley, tienen un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. Bueno, y los reglamentos tienen fundamental importancia en el derecho tributario, puesto que la administración pública se rige por estos en gran parte y no precisamente por las leyes formales. Volviendo un poquitito, ¿qué son los reglamentos? Los reglamentos son instrumentos normativos, dice. ¿Qué significa eso? Son instrumentos que disponen algo. Y la administración pública se rige por los reglamentos para estructurarse o para el buen funcionamiento de la administración pública. Generalmente se hace a través de los reglamentos. Y los reglamentos son aprobados, tienen ese, vamos a decir, necesitan esa aprobación del Poder Ejecutivo. Pero sin embargo ya se le da esa potestad reglamentaria a los órganos del Estado. Es decir, cada institución puede estructurar, vamos a decir, su funcionamiento a través de reglamentos, ya sea reglamentos internos o reglamentos externos. Bueno, hablando de lo que son los reglamentos o los tipos o la clasificación de los reglamentos, se tienen 3 tipos de reglamentos. Bueno, en síntesis, el reglamento también viene a regular la conducta de un individuo. Regulan o disponen la conducta del
de los individuos, ¿verdad? Y se clasifican en reglamentos internos, reglamentos externos y reglamentos de ejecución. ¿Qué son cada uno? Bueno, los reglamentos internos contienen normas de conducta para los agentes de la administración. Se dirigen a los mismos y todos son obligatorios para ellos. Es decir, el reglamento interno generalmente es dictado por alguna institución pública, ¿verdad? Y regula para la estructura y el funcionamiento de esa administración o de esa institución en especial. Regular la conducta de los agentes de esa institución en especial. Sin embargo, los reglamentos externos ya se dirigen para la generalidad de los habitantes. Es decir, vamos a ser más precisos. Si yo, trabajo en una institución pública, vamos a ver, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene su reglamento interno, ¿verdad? Que me obliga a mí como funcionaria a cumplir esas reglas que están establecidas. Esas reglas están establecidas por la propia administración para el buen funcionamiento de esa institución. Y yo, como funcionaria, tengo que cumplir esas reglas, ¿verdad? Sin embargo, los reglamentos externos ya se dirigen a la generalidad de los habitantes y se les imponen mandatos, obligaciones o prohibiciones que deben ser acatados. Todos los habitantes, trabajen o no en esa institución o trabaje o no en la administración pública, ese reglamento externo se dirige o regula la conducta de todos los habitantes. Y también dice que puede llevar los nombres de reglamentos, ordenanzas, edictos, decretos, resoluciones. Pero que hay que atenerse al contenido y no a la denominación, ¿verdad? Están las órdenes, por ejemplo, en la municipalidad establecen ordenanzas. Esas ordenanzas pueden ser para el público en general, ¿verdad? Así como también están, y no solamente la administración pública, sino que también están las empresas privadas que tienen sus reglamentos internos, ¿verdad? Y también están los reglamentos externos que es para la generalidad de los habitantes. Vamos a suponer que establece que el horario de atención es de 8 de la mañana a 11:30 y de 13:30 a 18 horas. Ese reglamento establece o dispone para todos los individuos y no solamente para los funcionarios de esa empresa, sino que para los individuos en general, ¿entienden? Los reglamentos internos entonces rigen o disponen para la estructura y el funcionamiento de la administración. Sin embargo, de esa administración pública o de esa institución pública. Sin embargo, los reglamentos externos ya para la generalidad de los habitantes es lo que está disponiendo ciertas reglas. Bueno, también en lo que respecta al reglamento de ejecución, viene a ser aquel que detalla o explica un texto legal y establece medios para su cumplimiento. Bueno, nosotros generalmente, y en materia tributaria estamos hablando, están las leyes, por ejemplo, la ley número 5105/03, reglamentado por ley número 1031/2005, por ejemplo. El reglamento de ejecución es aquel reglamento que pone, vamos a decir, o explica un texto legal, reglamenta
es un reglamento que viene a reglamentar o pone en andamiento una ley. Vamos a ser específicos, les voy a citar, por ejemplo, una ley que en materia tributaria, ¿verdad? Que es la ley número 2748/05, que está reglamentado por la ley número 7412/06. Es decir, que esa ley fue aprobada, la primera ley fue aprobada por el Poder Legislativo, fue sancionada, pero fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. A eso se refieren entonces los reglamentos de ejecución. Una ley reglamenta otra ley, es decir, sancionada por el Poder Legislativo, pero puesta en vigencia por el Poder Ejecutivo. A eso llamamos reglamentos de ejecución. Después tenemos, bueno, con relación a las fuentes, estas son las fuentes del derecho tributario. Cuando hablamos de jurisprudencia, te van a preguntar qué es esto. La jurisprudencia viene a ser un conjunto de fallos firmes y uniformes de órganos jurisdiccionales, es decir, el conjunto de sentencias o de resoluciones emitidas por los órganos judiciales, por los jueces, y no constituyen una fuente para el derecho tributario, pero sí constituyen una fuente importante para la interpretación de la ley tributaria. Entonces, la jurisprudencia, cuando hablamos de jurisprudencia, estamos hablando de la colección del conjunto de sentencias o de fallos de los tribunales competentes o del órgano judicial competente, y que tienen un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, es decir, para la interpretación del derecho positivo. Derecho positivo viene a ser todo el ordenamiento jurídico vigente, a eso se le llama derecho positivo. Bueno, y con el cual se va a procurar evitar que una misma situación jurídica sea interpretada de forma distinta por los tribunales. Esto es lo que se conoce por el principio unificador o unificado. Es decir, si un tribunal en materia tributaria falló de una manera para una circunstancia específica y posteriormente se da una misma situación, entonces ya ese tribunal tiene que fallar de la misma manera en que falló al anterior, que tuvo una situación análoga o tuvo una circunstancia similar. Entonces, es una fuente de interpretación de la ley tributaria, no es una fuente para la aplicación de la ley tributaria. Y por último tenemos la costumbre. La costumbre viene a ser, es una tendencia, ¿verdad? Son hábitos que posteriormente, por la práctica frecuente de ciertos actos, se vuelven costumbres. Nosotros acá en la frontera tenemos la costumbre de trabajar hasta el mediodía, ¿verdad? Mediodía nosotros, la ley dice, por ejemplo, en materia laboral, ¿verdad? La ley dice 48 horas semanales, 8 horas diarias, 48 horas semanales. Perfecto. Pero nosotros tenemos la costumbre acá, generalmente, ¿verdad?, de que trabajamos un poquitito más nomás la semana. Trabajamos unas horitas más y posteriormente los sábados, ya en mediodía, hay ciertas empresas que ya cierran sus puertas. Entonces, se equipara esas 8 horas del día sábado, se trabaja nada más que 4, y
generalmente ya en la semana se completan esas 4 horas que faltan. Entonces ahí se completan las 48 horas semanales que establece la ley. Es decir, viene a ser un hábito, la costumbre es un hábito que por la práctica frecuente que se da de ese acto, ya se vuelve una costumbre. Y para el derecho tributario, en materia, por ejemplo, civil, es válido. En materia laboral, es válido. Pero en materia tributaria, la costumbre no es una fuente del derecho tributario. También solamente es una fuente de interpretación del derecho tributario. Y no viene a ser, no origina un tributo. Nosotros podemos tener un hábito, una costumbre en materia tributaria, pero eso no va a originar la obligación de pagar tributo. Sí sirve como fuente de interpretación en materia tributaria, pero no va a crear la costumbre ni la jurisprudencia, no va a crear un tributo. El tributo solamente es creado por ley. Pero como les dije, por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia, si se dio en algún momento una situación con una persona, una circunstancia, se sometió bajo el arbitrio del órgano jurisdiccional, es decir, de un juez, y sentenció o decidió, resolvió de una manera, entonces para una situación similar, necesariamente se tiene que tener en cuenta aquella resolución para esa circunstancia similar que se había dado primeramente. Para eso sirve la jurisprudencia. No crea un tributo, pero sí sirve como interpretación del derecho tributario. Bueno, entonces acá lo importante de destacar viene a ser la fuente del derecho tributario. Es decir, yo sé que para ustedes es un poco, todo es legal acá, todo es derecho acá. Y como les dije, sí, es derecho. Entonces, vamos a dar como una síntesis para que ustedes puedan ubicarse un poquitito, porque sé que les cuesta bastante a cualquiera, ¿verdad? Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de dónde se originan las leyes tributarias, es decir, las disposiciones tributarias. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa obligación para cada individuo, para cada habitante de la República de pagar tal o cual tributo? Y acá están establecidas las fuentes: la Constitución Nacional, los tratados, la ley y los reglamentos. Hablando de reglamentos, se me pasó algo. Por ejemplo, la SED generalmente se maneja por resoluciones, es decir, sale una nueva resolución y de esta manera se tiene que hacer la presentación, o estos son los requisitos para la presentación de algunos tributos. Bueno, volviendo a lo que es, lo que son las fuentes, se tiene que tener en cuenta que la Constitución establece ciertos principios fundamentales, los cuales los tratados internacionales, ni la ley ni los reglamentos pueden contradecir. Y si lo contradicen, entonces no se va a aplicar ni el tratado, ni la ley, ni el reglamento. Si la Constitución Nacional dice que todo tributo se basa en el principio de legalidad, es decir, que los tributos solo pueden ser creados por ley, no puede venir un tratado o una ley a establecer que el tributo puede ser creado, o algún tributo puede ser creado por la costumbre. De ninguna manera, eso es inaplicable.
o si la Constitución Nacional establece el principio para tributar de la capacidad contributiva, entonces todas las leyes, los tratados y los reglamentos deben adecuarse a lo que establece la Constitución Nacional. Y es por eso que se da esta situación que yo les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que todos los tributos, los impuestos a las rentas, ya sea el IVA, qué sé yo, los impuestos en general, son creados por ley. Y los reglamentos también no pueden crear un tributo, sino que adecuan nada más o aclaran nada más lo que dispone una ley. Entonces no crea un tributo. La ley específicamente crea o es la encargada de crear un tributo. El IRASI, por ejemplo, es creado por la ley 2421/04, ¿verdad? Perdón, por la ley 125/91. Y posteriormente se modificó algunas disposiciones de la ley 125 por la ley 2421/04, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a analizar esta situación de del principio de legalidad, teniendo en cuenta de que la ley 125/91 es la que dispone y establece todos los tributos, los impuestos a la renta en general, IRASIS, el impuesto selectivo al consumo, IVA. La ley 125 específicamente es la que establece todo lo referente a esos tributos. Bueno, no se preocupen que posteriormente vamos a ir entendiendo un poquitito más lo que desarrollamos hoy, ¿verdad? Que es un poquitito así abstracto, pero una vez que agarremos que empecemos a estudiar la ley 125/91, ya vamos a, como decimos corrientemente, ya vamos a pillar qué es lo que de qué estábamos hablando en esta unidad 3. No sé si es que tienen alguna consulta, tenemos un minutito, si alguien quiere realizar una consulta. ¿O todos entendieron? Bueno, si es que está todo claro, gente, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda ustedes también pueden consultar acá en el foro. Enseguida voy a enviar el tema, ¿verdad? Y pueden consultar también si es que tienen alguna preguntita que quieran hacer. ¿Está bien? ¿Me escuchan ustedes, verdad? ¿Consiguen escucharme? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena noche. Gracias, profe.